Qué fácil resulta ponerse en el lugar de 3 familias que anoche fueron víctimas de la delincuencia en la comuna de Maipú, en Lo Prado. ¿Y saben por qué es fácil ponerse en el lugar de estas familias? Porque a cualquiera de nosotros nos puede pasar. Los delincuentes hacen y deshacen, tienen chip libre y no les basta con cometer un solo robo, sino que realizan verdaderos tours delictuales. Ayer nosotros planteábamos este tema y la verdad es que nos encantaría revisar imágenes de archivo, pero lamentablemente tenemos registros todos los días de lo que está ocurriendo con estos ataques violentos a personas que se trasladan en sus vehículos. Y probablemente alguno podrá decir, yo no tengo vehículo, a mí no me toca, pero probablemente en alguna situación también va a ir acompañando a otra persona, o sale a carretear con sus amigos, o va con su familia, al vehículo de otra persona. Y claro, puede ser víctima de la delincuencia. Nosotros estamos preocupados de esto y también queremos enseñarles a qué hacer y qué no hacer, porque lamentablemente una de las familias que fue víctima de la delincuencia anoche llevaba una guagua de 7 meses. Imagínense la angustia de esos padres. Por eso tenemos un panel de expertos. Estamos con Matías Vera, que está acá fuera del canal. Vamos a explicar con mucho detalle cuáles son las reacciones que debemos tener si es que viajamos con niños. También está Clarisa Muñoz, porque precisamente Clarisa tiene la historia de un hombre que hace lo que el Estado no realiza, que es sacar a los niños vulnerables y guiarlos por el buen camino, evitar que se conviertan en delincuentes. Estamos con Luis Salamanca, con el teniente Dan, también con Jorge Valdés, con Macarena Pizarro, Macarena Venegas y también con Jairo Valdés. Sí, entre con los apellidos, los nombres, sí. Pero la verdad es que pongan mucha atención a esto, sobre todo porque además se han anunciado algunas medidas en planes que deberían estar en curso. De hecho, fue la semana pasada cuando el gobierno anunció el reforzamiento del plan antiencerronas, pero lamentablemente son delitos que seguimos viendo todos los días. Sigamos conversando sobre esto y veamos también de alguna manera las nuevas cifras. Y Teniente Dan, también usted nos puede ayudar en eso, porque cuando hablamos de 300 detenidos, son 300 detenidos en delitos violentos cometidos a conductores. Pero ¿qué pasa con el resto del eslabón de la delincuencia? Porque ellos son básicamente los primeros que inician este delito. Luego vienen quienes desarman los autos. Probablemente también están aquellos que los blanquean y los venden. ¿Quiénes son esos 300 detenidos? Son principalmente los detenidos, los delincuentes que realizan estas encerronas. Son delincuentes que se detienen en el acto mismo. Son delincuentes que son detenidos en flagrancia, que están dispuestos a cometer el delito o lo acaban de cometer. Son detenidos delincuentes violentos, muchos de ellos también son niños, y lo hemos visto durante el último tiempo. Y de ahí, de forma paralela, también se hacen los otros trabajos que son para poder encontrar quiénes son los que hacen después con el material, con el vehículo. ¿Qué hacen con el vehículo? Y ahí se necesita un trabajo de inteligencia, en donde también estamos fallando. Y por eso el trabajo coordinado. Y el trabajo coordinado muchas veces demora en tener resultados. Lo vimos la semana pasada y lo conversamos acá. Una banda de delincuentes que se dedicaba a la encerrona, que después de una investigación larga se logró la detención con ellos. ¿Pero por qué se demora? Porque hay que tener pruebas contundentes para que esa condena sea importante y sea ejemplificadora. Y esos, por ejemplo, delincuentes están actualmente en prisión preventiva y se dedicaban exclusivamente a este tipo de delitos. Ya, yo le quiero preguntar por las novedades que podríamos tener de los delincuentes que cometieron este delito, donde además causó mucho temor en las personas que estaban circulando por la Costanera Norte. Esto ocurrió el domingo, unas imágenes que revisábamos ayer, que además con el audio de los niños se daba cuenta de lo angustiante que fue vivir esa situación. Estos delincuentes, tengo entendido, teniente, que salieron caminando de la autopista. Exacto, una situación terrible, escuchar al pequeñito cuando le pide el papá que llama a la policía, con el miedo, ahí lo estamos escuchando de fondo. Obviamente que a cualquiera le parte el alma, es lo que uno no quiere. Lo que somos papás, obviamente que también uno se pone en ese lugar. Estos delincuentes cuando tienen un accidente y chocan con otro vehículo y que hacen uso también de armamento de fuego, ellos salen huyendo, corriendo, salen sin otro vehículo, sino que corren de ahí, mientras muchos de los vehículos estaban retrocediendo desde la autopista por miedo, porque tampoco sabía lo que estaba pasando. Entonces esto fue lo que pasó durante el fin de semana y que obviamente se ha tomado en las pantallas durante los últimos días. ¿De eso no se ha sabido nada?
Eso está en plena investigación, está en nuestra unidad especializada haciendo el trabajo investigativo, obviamente con la cooperación también de la autopista, de las imágenes que hay, con la declaración de quienes fueron víctimas, los testigos también que entregaron antecedentes súper valiosos. De hecho, el vehículo en el cual ellos se trasladaban tenían otros artefactos para quizás cometer otro delito, que iban, por ejemplo, con Miguelito en el interior. Entonces lo más seguro también es que se iban a prestar a cometer otro delito si encontraron con esto en la ruta. Entonces obviamente que eso está en pleno proceso de investigación y esperamos tener los resultados lo antes posible. Ya, cuando usted habla de pruebas, y son pruebas necesarias para que estos delincuentes queden tras las rejas y puedan ya someterse a algún proceso judicial. En las pruebas estamos fallando también, porque las cámaras de las autopistas no tienen alta definición o no se entregan a tiempo. ¿Qué es lo que pasa con esa coordinación? Ahí hay un trabajo que se hace con distintas instituciones. Hoy en día la tecnología viene a apoyar de una forma muy importante, porque estas cámaras lo que hacen muchas veces es permitirnos conocer la ruta del delincuente y cómo llegó, qué hizo y cuál es la evidencia principal del hecho. Y obviamente que ahí la unidad especializada buscan otro tipo de tecnologías también que existen. Obviamente que si fuese todo de mayor calidad, con mayor definición, viene a ayudar. Pero también ahí el trabajo de los investigadores es poder ir mucho más allá para conocer primero los lugares de ingreso, quiénes son, dónde se mueven, dónde salieron, en qué vehículos llegaron. Muchas veces pasan por estos pórticos con vehículos que tienen encargo por robo y eso también es insumo para conocer desde dónde llegaron y hasta dónde quedaron. Claro, cuando usan patente, pues, teniente, también hay otros casos que no usan patente. El tema es que, claro, cuando no usan patente, pero otra cosa es que si esa información la tienen en línea y es directa, porque si van a entregar eso una semana después o meses después, ¿de qué sirve? Claro, bueno, la información, obviamente que las tecnologías siempre tienen sus complejidades. El tema muchas veces de las bases de datos, hoy en día todos tendríamos que tener los mismos sistemas avanzados para que esté todo en línea de forma permanente. Nosotros sí lo tenemos con el base de datos de vehículos, por ejemplo. Pero hay otras bases de datos que existen, o otro tipo de cámaras que tienen su base de datos propia, que obviamente que uno tiene que ir a rescatar la imagen y lo hace a través también del Ministerio Público. En algunas situaciones no somos nosotros, es la Policía de Investigaciones los que investigan estos casos, pero obviamente que estas tecnologías buscan poder complementar y es lo que se ha estado trabajando y conversando durante estos días. Sí, cuando hablamos de 300 detenidos no tenemos la información de cuántos de ellos están tras las rejas, ¿o sí? Cerca del 74% de ellos quedan en prisión preventiva. Ya, eso es importante también conocerlo. Obviamente que hay situaciones en donde quedan con una medida cautelar de no acercarse a una víctima. Y ahí es donde muchas veces estos delincuentes se aprovechan y siguen delinquiendo. Y ahí nosotros teníamos más del 70% de delincuentes que ya tenían reiteraciones. Es decir, ya habían sido detenidos por delitos similares a esto. Sí, y nuevamente siguen cometiéndolo. Eso es lo que quiero conversar contigo, Maca, porque finalmente cuando no existen las pruebas suficientes, exacto, ¿de qué sirve que se detengan? Es que absolutamente de nada, y todo el esfuerzo que hacen a veces las policías, yo creo que ahí el teniente va a estar de acuerdo conmigo, ¿no es cierto? Que de repente, ¿no es cierto?, queda una persona en prisión preventiva, pero finalmente no se encuentran en la investigación las pruebas suficientes para poder condenar a esa persona. Entonces, también ese esfuerzo queda como sin sentido, porque muchas veces ustedes pueden decir que hay flagrancia, etcétera, pero finalmente también hay que cumplir el estándar de prueba para acreditar que esa persona cometió el ilícito. Y además que decimos ahora esta estadística que usted dice, teniente, sobre estas 300 en el fondo personas detenidas de un total de cuántas, porque uno también en el fondo dice, o sea, primero, ¿cuántos delitos han cometido durante este año? Y segundo, ¿cuántas personas están detenidas? Porque uno dice prisión preventiva, pero para que la gente entienda, la prisión preventiva es mientras dura la investigación. Otra cosa es cuando la persona termina siendo sentenciada, condenada, ¿no es cierto? Y finalmente se puede decir, ok, es una persona culpable, pero en el intertanto no es culpable. Maca, de hecho, son 6.840 los detenidos que se comparan con estos 300. Pero acá lo que se analiza el momento que se implementa este plan, que es un plan anti-encerrona, que se dedica exclusivamente a la prevención de este tipo de delitos. Si comparamos ese mes que lleva en funcionamiento, de esos 6.800 detenidos que van por otros tipos de delitos, 300 de ellos son exclusivamente por este tipo de O sea, es el delito más cometido este último tiempo en nuestro país. Es que es una parte que uno de los que genera mayor inseguridad. Cuando uno conversa hoy en día, lo que más siente la gente es el temor, es el miedo. ¿Qué me genera miedo? Me generan estos delitos que obviamente que son violentos, en donde nos encontramos con delincuentes que muchas veces son niños. El otro día escuchábamos en el sector norte de Santiago un niño de lo más seguro tenía 10 años, que estaba ahí amenazando a una persona que se bajara de un auto. 10 años. Eran pequeños, eran niños, entonces, y son súper violentos. Entonces, eso es lo que genera hoy en día esta inseguridad, y estos 300 detenidos van orientados hacia eso. Pero siempre, como lo estábamos hablando el otro día, de que si todas las entidades funcionaran, podríamos trabajar de una forma distinta. Pero, por ejemplo, Maipú. Ayer hubo una encerrona en Maipú.
hace no mucho detuvieron un taller mecánico que había en ese lugar donde habían autos robados, autos que habían sido robados en encerronas, me imagino. A la persona que estaba ahí se la llevaron presa. Pero yo pasé al par de semanas y nuevamente estaba trabajando. Entonces, Claro. ¿qué es lo que realmente sucede? O sea, ¿por qué lo vuelven a hacer? ¿Por qué vemos que cada vez tenemos más encerronas? Entonces, y me hago la pregunta, y hay con niños a bordo y todo, o sea, los toman detenidos, pillan los autos en el local, y a las 2 semanas uno los ve nuevamente trabajando. Entonces, ¿es tan fácil engañar el sistema? Jairo, y me voy a tomar de tu comentario porque es súper importante. Una de las cosas que hoy en día nos encontramos es que muchas personas no denuncian y nos entregan los antecedentes muchas veces estos delitos porque creen que no van a llegar a ningún lado. Cuando encontramos procedimientos paralelos a este, que son, por ejemplo, los talleres mecánicos, los que trabajan con la receptación, los que sacan las piezas de los vehículos, los que lo llevan quizá a otros países, porque no me he encontrado con vehículos que han sido robados acá en Santiago por este tipo de delitos que van saliendo hacia Bolivia, por ejemplo, en Colchane. Y hemos estado presencialmente en procedimientos así allá. Pero ¿sabe qué, teniente? A mí más que el auto, a mí lo que me importa es mis hijas, los niños, mi familia. O sea, si me encuentran el auto o no, o cómo lo encuentran, pero el tema es cuando desbaratan estas bandas. ¿Por qué no se van presos y se van presos por mucho tiempo para que no se les vuelva, y sobre todo si hay niños a bordo, que no lo vuelvan a hacer? O sea, las penas son muy mínimas, es muy fácil. O sea, porque eso tiene que ¿qué ver es quizás uno con como el ciudadano? proceso, Con la receptación. Con la prueba. que tiene cuando que ver están con, ahí. sí, tiene que ver, mira, un poco lo que justamente hablaba, me preguntaba la Priscila, finalmente es que, ¿qué pasa? Detienen a la persona, incluso a veces la pueden detener de manera flagrante, ¿no es cierto? O sea, cometiendo el ilícito, pero luego esa persona, el juez va a determinar cuáles son las medidas cautelares, es decir, con qué disposición a la justicia va a quedar en prisión preventiva, con arresto domiciliario, firmando, etcétera. Muchas de estas personas, que quizás lo que pasó, el caso que comentas tú, Jairo, quizás, ¿no es cierto?, este dueño de este taller en Maipú, que eran autos robados, reciclados, ¿no es cierto?, que los desarman para vender las partes, finalmente quizás no quedó en prisión preventiva, y por eso tú lo viste, ¿no es cierto?, las 2 semanas que seguía funcionando en ese taller. Y eso obviamente es muy desmotivante, porque uno se queda con la sensación de que denuncia, pero que no pasa nada. Ahora, hay que esperar y efectivamente que ocurra todo el proceso penal para que termine, ¿no es cierto?, en una sentencia. Y quizás esa persona va a estar luego condenada. Quizás no ahora que pasaron 2 semanas, pero quizás al término del proceso va a estar condenada. Sí, Jorge, ¿sabes qué pasa? Que además cuando nosotros buscamos responsabilidades y escuchábamos ayer al subsecretario Eduardo Vergara, que emplazó a las autopistas por las encerronas, dijo exactamente, así como nosotros asumimos nuestra responsabilidad, esperamos que los privados también lo hagan. Pero la verdad es que los privados no están obligados a preocuparse de la seguridad pública. Y mientras el gobierno o el Estado, finalmente, no los obligue a que tomen algunas medidas, porque cuando se inauguraron la autopista estos delitos no existían. Y la verdad es que nosotros estamos tomando de alguna manera resguardo, pero cuando ya tenemos delincuentes avesados en las calles, pues entonces, ¿cómo actuamos? Siempre llegamos tarde. Lamentablemente, en primer término, y hay que decir las cosas claras y precisas, estamos frente a una justicia garantista que le da la posibilidad a los delincuentes de seguir cometiendo delitos. 2, esas sanciones de mantenerse en su domicilio a veces no son fiscalizadas. 3, las autopistas, si ustedes se recuerdan, hay un momento que muchos automovilistas fueron afectados por piedrazos en los parabrisas, y las autopistas, señores, le respondieron por los daños, que es un delito. ¿Por qué no responden ahora? Porque están usando resquicios legales que en los contratos posiblemente no aparezca taxativamente, pero sí tiene que haber. Sí, porque finalmente cuando somos usuarios de las autopistas, ellos dicen que de alguna manera lo que uno paga es un impuesto por transitar en esta ruta, que no son clientes y no deben responder con una especie de servicio. Finalmente, y si hablamos de las autopistas y por otra parte también de las calles, si el 30% de estos delitos se registra en las autopistas, el resto en distintas calles, las encerronas, los portonazos, pero la verdad es que lo que pasa es que finalmente los delincuentes siguen haciendo lo mismo, y mientras no se detenga a las personas que están en los otros eslabones de este ilícito, que son precisamente los que comentábamos, los que desarman los autos, los que blanquean los autos, los que venden los autos, finalmente siempre va a haber quienes van a estar dispuestos a
a robar un vehículo para llevárselos a ellos. Entonces, claramente aquí la inteligencia es lo que está fallando. La coordinación, yo diría, Pri, porque es súper importante lo que dice el teniente también, ¿no es cierto?, respecto a lo que este como plan, ¿no es cierto?, anti-encerrona. Pero por otro lado, yo también le quiero preguntar al teniente, ¿existe esta verdadera coordinación de que, por ejemplo, las autopistas, que serían la entidad privada, entrega la información a tiempo, le entrega la información de calidad, o también está fallando ahí el sistema? Porque, por ejemplo, escuchamos a una declaración de la Costanera Norte, en donde la persona decía, el encargado, el representante decía, bueno, la verdad que nosotros hacemos y le entregamos la información, ¿no es cierto?, a Carabineros, y de hecho le entregamos, hay Carabineros de punto fijo mirando estas cámaras. No sé si eso es efectivo, es real, que esa coordinación existe, porque eso sería súper importante mejorarlo, creo yo. De hecho, nosotros tenemos personal que trabaja en las autopistas también, que van en esta cooperación para tener la información más directa, al igual como en el metro también. En el metro de Santiago también tenemos funcionarios que están ahí, porque lo que uno busca con esto es poder tener la comunicación lo más rápido posible. Eso se hace. Obviamente que hoy en día se buscan los esfuerzos sean mayores. Y acá la coordinación tiene que ser de todos. Cuando de repente atacamos solamente un lugar del tema preventivo, de la tecnología, pero nos olvidamos de otro. Se van cambiando. Exactamente, entonces de repente hay que ir también al el enfoque al problema. Nosotros estamos, y con esto termino, nosotros estamos trabajando en base a las causas del problema. Pero, y lo hemos conversado acá, ¿qué pasa con el problema, perdón, los efectos? Nosotros las causas, ¿qué pasa con las causas del problema? ¿Quién se preocupa de eso? ¿De estos niños? ¿Qué están haciendo? Sí, justamente lo que yo tomo de sus palabras, teniente. Hoy día el foco lo tenemos que tener en las personas. Hoy día el daño psicológico que puede causar una encerrona tiene que ser un agravante sentencial. Hoy día el daño que le estamos causando a una mamá que está manejando, hoy día el daño que le estamos causando a los niños que estamos escuchando, tiene que ser considerado por la justicia como un agravante. Porque ese daño psicológico no es para una semana, es para muchas veces muy largo trecho de la vida. Por hoy día vamos a hacer un ejercicio que ojalá nos tomen toda la atención del mundo para que cuando usted, ni Dios lo quiera, esté dentro de una emergencia de estas características, sepa cómo reaccionar cuando tiene niños dentro de su auto. Hoy día queremos colaborar con eso. Sí, y eso ¿sabes es lo que por queremos qué, hacer. Luis? Además, dentro de lo que ocurrió anoche, en estas 3 encerronas que todavía se está investigando si es que se trata de los mismos delincuentes en Maipú y Lo Prado, una de las familias llevaba a una guagua de 7 meses y mientras el papá desesperadamente intentaba sacar a su hijo de la silla, porque además quienes somos padres sabemos lo difícil que es sacar a los niños de estas sillas de seguridad, disparaban. Entonces, claro, ayer escuchábamos también al doctor Marino, que nos acompañó en el panel, que él incluso puso por sobre la seguridad de su hijo, la seguridad vial, por llamarlo de alguna manera, cambió a su hijo de lugar y está detrás del conductor, no detrás del asiento del copiloto, porque la verdad es que para él sería mucho más fácil sacar a su hijo, que tiene 2 años y medio, probablemente muchas personas están poniendo eso sobre la balanza. ¿De qué lo protejo más? Y lo pones en riesgo, además. Sí, lamentablemente, cuando estamos viendo de la frecuencia de los accidentes, lo que uno recomienda, y lo veremos un minuto más tarde, que yo tengo que tener la visión sobre mi hijo, sobre todo cuando va en los asientos traseros. Claro. Sin embargo, cuando yo pongo en el foco en la rapidez de poder sacar a mi hijo porque me están robando el vehículo, Claro. Ahí yo pongo en juego, en la balanza del criterio interno, del amor que yo tengo para proteger a mi hijo, en ponerlo inmediatamente detrás para poder yo salir y rápidamente sacarlo. Ojalá hoy día podamos dar ejemplo para que usted tome una decisión con seguridad y rápida con respecto a lo que debe hacer. Pero ojo, la principal medida de prevención es estar atento y no exponerse en demasía. Sí, y mientras funcionan los planes y los anuncios de plan antiencerrona reforzado, que se anunció recién la semana pasada y seguimos viendo hechos muy violentos, la verdad es que nosotros no nos queda más que tomar resguardos. Por eso vamos a poner el foco en los niños, cuando vamos acompañados de niños, porque probablemente muchos como padres, quizás todavía a algunos de ustedes no les ha ocurrido, si ya les ocurrió, cruzan los dedos para que no estemos acompañados de nuestros hijos cuando esto nos pase. Daniela Peñalosa, la alcaldesa de Las Condes, vamos a tomar contacto. Hola, alcaldesa, ¿cómo está? Muchas gracias por hacerse el tiempo de conversar con nosotros, porque cuando hablamos de parte de estas soluciones que necesitamos urgentes, usted junto al alcalde, a la alcaldesa de Vitacura, también de Lo Barnechea, tengo entendido que ya van a, no sé si ya lo implementaron o van a implementar un plan, precisamente para aportar en la seguridad de las autopistas. ¿Cómo es eso? Cuéntanos más. Buenas tardes. Hola, Priscila, ¿cómo estás? Un gusto verte. Estaba viendo obviamente los videos y uno no se deja de conmover, se aprieta la guata, la garganta como mamá. Son terribles las imágenes. A ver, efectivamente nosotros junto al municipio de Lo Barnechea y Vitacura y Las Condes hace varios
tenemos una asociación que nos agrupa y nos permite un trabajo colaborativo y coordinado para ver el tema de la seguridad. Bien sabes que el tema de seguridad no responde a límites comunales y Vitacura, Lo Barnechea y Las Condes somos comunas vecinas. Entonces veníamos pensando el tema porque hemos visto cómo ha aumentado la delincuencia, los niveles de violencia, y también estábamos muy sorprendidos por cómo iba aumentando las encerronas. Darte el dato, Priscila, para todos los que nos ven también, que en los últimos 6 meses hemos tenido en la región metropolitana 5.700 encerronas, es decir, 28 de estos casos por día. Por lo tanto, después de los videos del día domingo de la nueva encerrona en Costanera Norte, tomamos la definición de lanzar este plan el día de ayer, que ya está operativo. Y es un plan que busca, por una parte, ser una herramienta disuasiva, de aumentar la prevención en los puntos más estratégicos de la Costanera y de las autopistas que cruzan nuestras 3 comunas, disponiendo en una primera etapa, 12 vehículos en las 21 entradas y salidas que hemos visto son las más peligrosas. Alcaldesa, ¿usted ha tenido alguna conversación con el subsecretario de Prevención del Delito? Porque la verdad es que si todos los alcaldes de alguna manera también se coordinan de la misma forma que ustedes lo están haciendo, sería mucho más fácil atacar este delito. Mira, con el subsecretario me reuní hace un par de meses atrás, a quien le agradezco que me haya recibido en su oficina, y conversamos los titulares en materia de seguridad y las cosas que nos preocupan. Compartimos muchas de estas inquietudes. Obviamente, como fue muy tal vez cercana a la fecha de instalación de la nueva administración, no pudimos entrar en materias más concretas. Hoy tuve una reunión con la delegada presidencial, que también es la encargada de las materias de seguridad pública, para poder profundizar toda la temática y toda la coordinación y colaboración. Pero Priscila, tú viste en un punto, y acá quiero resaltarlo, si 3 alcaldes nos pudimos coordinar de manera rápida, poniendo a disposición nuestros recursos humanos, yo creo que el gobierno también puede actuar de manera más rápida de lo que hemos visto. Porque aquí hay tema, y también quiero ser clara, cuando uno dice que en el último año ha aumentado la delincuencia en un 50%, esa cifra tiene cara. Estamos hablando de chilenos, chilenas, de ciudadanos, de familias, de hombres, de mujeres y lamentablemente de niños que ya están viviendo con temor. Sí, la verdad es que por eso era importante saber si alguien del gobierno se había contactado con ustedes, porque la verdad es que de alguna manera nosotros también queremos que estas acciones sean coordinadas, y nos sirve que lo haga cada uno en su comuna, como dice usted, porque de alguna manera los vehículos de seguridad también tienen que tener alguna coordinación con los vehículos de seguridad de la otra comuna. ¿Eso es factible? Es totalmente factible, Priscila, y lo hacemos. En el modelo de seguridad que yo te puedo contar de Las Condes y las comunas que son vecinas de Las Condes, porque yo soy alcaldesa de esta comuna. El trabajo que hacemos con La Reina, Providencia, Vitacura y Lo Barnechea es coordinado. Y yo también entiendo que el trabajo que hacen cada una de estas comunas con las otras comunas que son sus vecinas también es coordinado. Eso es algo categórico. Mira, en Las Condes siempre hemos destacado el nivel de cámaras que tenemos instaladas en la comuna, que son alrededor de 1.700, las tecnologías, la analítica que hay detrás de cada una de ellas. Pero ha sido categórico y va a seguir siendo categórico la coordinación que tenemos, 1, con los vecinos, 2, con las comunas vecinas y 3, con las policías. Ninguno de nuestro actuar o de las estrategias y acciones que llevamos a las calles tiene sentido y logra una meta exitosa si no es coordinada con Carabineros y con la Policía de Investigaciones. Sí, es que por eso se lo pregunto, porque finalmente hasta dónde llegan las atribuciones de quienes trabajan en seguridad ciudadana. Porque yo me imagino si es que en algún minuto ellos se ven involucrados en una persecución o se ven obligados a perseguir un vehículo que está cometiendo un delito, si es que llega a, por decirlo de alguna manera, al límite de esa comuna, pueden continuar, aunque sea Lo Barnechea o Vitacura, por ejemplo, si es que son funcionarios de Las Condes. ¿Hasta dónde llega su atribución? Ahí, Priscila, tú vuelves a poner sobre la mesa un tema que nosotros desde Las Condes llevamos meses levantando. ¿Cuáles son las atribuciones, o más que cuáles? Actualicemos y tengamos mayores atribuciones en seguridad municipal, y me refiero a todos los municipios del país. Fíjate tú, Priscila, y es bien impactante el dato. Las atribuciones con las que cuentan los inspectores municipales fueron creadas en el año 90.
Y todos estamos de acuerdo que la delincuencia que vemos hoy día, los niveles de violencia, nada tienen que ver con aquello que vivíamos en los años 90. Por lo tanto, sí estamos ejerciendo una presión y un llamado, tanto al Ejecutivo como al Parlamento, para que se actualicen estas atribuciones. Y la pregunta concreta que tú hacías, ahí tenemos una zona gris. ¿En qué sentido? Y que muchas veces nuestros inspectores arriesgan también sus vidas o por este compromiso con la seguridad lo traspasan. Los inspectores municipales son funcionarios de cada municipio, es decir, los míos son de Las Condes, los de Vitacura y así con todas las municipalidades. Y tienen seguros asociados a accidentes, pero muchas veces esos seguros cubren los límites territoriales. Entonces, efectivamente, un inspector municipal cuando inicia una persecución y traspasa el límite comunal, con la adrenalina continúa, ninguno está tomando la decisión si es que acá se le termina o no se le termina el seguro de accidentes que tiene asociado. Claro. Pero es importante, y por eso también la coordinación con los municipios y la coordinación con el gobierno es clave. Acá la seguridad tiene que verse desde una mirada regional, tiene que verse también desde una mirada país, pero también tiene que verse con un sentido de urgencia. Y lo que nosotros vemos como alcaldes es una indolencia. Es una indolencia ante el miedo, ante la inseguridad, ante el dolor de perder a un familiar, producto de los homicidios, que casi nos estamos acostumbrando a que los medios de comunicación nos informen de homicidios todas las semanas. Una indolencia frente a lo que está pasando en el norte con el Tren de Aragua, a la situación que estamos viendo en la macro zona sur y particularmente a la región metropolitana con estos niveles de violencia, homicidios en las calles o encerronas en las autopistas. Y los alcaldes, que nuestra pega y nuestra vocación es de terreno, no podemos seguir esperando a que el gobierno para esta temática nos entregue una respuesta concreta. Y por eso ayer, en un plan piloto, que esperamos también sea vanguardista y punta de pie para todos los municipios del país, lanzamos este plan de autopistas protegidas en conjunto con Vitacura y Loarno. Sí, alcaldesa, ¿sabe qué pasa? Que esto no es física cuántica. Yo creo que es un tema de voluntades, porque finalmente si nosotros aunamos voluntades, todos podemos colaborar. Y a mí me llama la atención que no se haya realizado una reunión de emergencia, porque tal como dice usted, esto es urgente. Y si es urgente tenemos que actuar ahora, porque si no estamos llegando tarde. Ya llegamos tarde, por ejemplo, para las 3 familias que fueron víctimas de la delincuencia anoche. Muchas gracias, alcaldesa. Vamos a seguir muy atentos a ese plan. Ojalá funcione y, por supuesto, también se pueda replicar si es que tiene buenos resultados. Que esté muy bien. Tú también, Priscila, que esté muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a entregarles recomendaciones prácticas de saber cómo actuar, sobre todo, porque es lo que más nos angustia, sobre todo nosotros que somos padres, si es que viajamos con niños y somos víctimas de los delincuentes. Pero antes queremos mostrarle una nota que preparó Isidora Fernández, que tiene que ver precisamente con eso. Algunos episodios que han sido muy mediáticos y en donde hay niños involucrados. Miren. Han pasado 48 horas y estas imágenes siguen impactando a todos los chilenos. Papi, vámonos. Quiero vámonos, tranquilo. Un padre y sus hijos con angustia y miedo no saben qué hacer a metros de una encerrona. Pero, ¿qué pasa al momento de ser la víctima y además estar con un bebé a bordo? Según Carabineros, las denuncias y encerronas crecieron en un 79% este año en la región metropolitana. Pocos olvidan las imágenes de unos padres que temerariamente enfrentaron a los delincuentes hace unos años atrás, en Santiago Centro, mientras llegaban a su casa con su esposa y sus hijos de 3 meses y 1 año. Forcejearon de manera desesperada hasta que lograron frustrar el asalto y rescatar con vida a sus hijos. Ese mismo año, la modelo Sabrina Sosa vivió una situación similar en el Mall Plaza Norte en la comuna de Huechuraba. Estaba en el estacionamiento del lugar con su hijo de tan solo 3 años. Los delincuentes arrancaron en primera instancia con el menor y luego regresaron para exigirle que lo bajara del auto. Ya no hay respeto ni siquiera por los niños. Yo anterior a esto pensaba que si uno estaba en un auto con un niño, o así sea cambiando un pañal, que era algo muy inocente que hacíamos, o yo hacía y vi muchas mamás después de hacerlo. Cambiar el pañal de tu hijo en el asiento trasero con la puerta abierta. Los delincuentes fueron detenidos. Tan solo tenían 11 y 14 años de edad. Pero la delincuencia también se ha trasladado a regiones. Hace un mes atrás, en Iquique, la conductora del vehículo blanco se bajó a comprar y dejó a su guagua al cuidado de una amiga.
Justo en ese momento, 3 delincuentes se aprovecharon del momento y robaron el vehículo. Con espanto y en medio de los desgarradores gritos de los vecinos, los sujetos arrancaron con el menor, pero 2 cuadras después lo dejaron tirado en la calle. Su madre aún no se repone de lo que vivió esa noche. Incluso anoche se registraron 2 nuevos portonazos en la comuna de Maipú. Una de las familias afectadas iba con un menor de tan solo 7 meses al interior del vehículo. ¿Cómo actuar ante estos tipos de delitos con un menor al interior del vehículo? ¿Qué hacer y qué no hacer en estos casos? ¿Cómo podemos proteger a nuestros niños? Por eso hemos desplazado a los niños para la calle junto a nuestra comunidad. A todos los panelistas. Junto a todo nuestro panel. Traje a todos no a todos. Quedó allá la Maca con Jairo, que en algún minuto también podríamos interactuar con ellos. Que hay que cuidar el rancho también. Sí, pues mira, tenemos el vehículo que está conducido por la Maru, que tiene una guaguita. ¿De cuántos meses es tu guagua, Maru? ¿Cuántos años? Un año. Ya, tiene un año. Ya. Priscila, yo aquí te tengo un ejercicio concreto. La idea es que tanto tú como las personas que nos están viendo en la casa tengan la capacidad de saber cómo reaccionar cada vez que se enfrentan a estas situaciones. Y para eso le vamos a pedir, por ejemplo, a la Maru que nos diga qué es lo que ella haría normalmente si es que se hubiera enfrentado a una encerrona. ¿Te parece? Sí. Ya, voy entonces yo para allá. Y Maru, usted me dice rápidamente, ¿qué es lo primero que tiene que hacer si se ve enfrentado a una encerrona? Atención los expertos porque ellos nos tienen que orientar. No sé, primero la duda que tengo es, uno tiende a entrar en pánico, o sea, voy, grito, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque de verdad no sé, yo creo que me pondría a gritar, hay un niño, o a lo mejor me doy la vuelta en el auto para ir a buscarlo. Tengo esa duda, yo creo que a lo mejor gritaría que estoy con un niño. ¿Gritas que estás con un niño? Priscila, no sé. Ya, pero yo me imagino que de alguna manera tú te bajas y te vas a dar la vuelta en el auto. Si pasara eso, ¿qué es lo que haces instintivamente? Hagámoslo, ahora, te están robando, Maru, va. La Maru se va a bajar. Ah, ¿no te vas a bajar? Lo tironeo primero. No sé si opción tironearlo de acá. Ya, primero protegerlo desde adentro del vehículo. Digamos que es una respuesta instintiva, lo cual no es malo. Pero primero que todo, si vamos a enfrentarnos a esta simulación, el efecto real de las simulaciones es realmente practicarlo, y practicarlo en su casa, practicarlo en medidas controladas como esta. Primero que todo, lo más difícil es, lo primero, conservar la calma. Tener claridad de lo que voy a hacer y tener certeza de lo que voy a hacer, lo voy a hacer de una vez y bien. Primero, Maru, lo primero que debas hacer, si tienes un niño inmediatamente detrás tuyo, hacia el lado detrás del copiloto, es ensayar claramente, antes de que suceda la emergencia, cómo destrabar al niño rápidamente. Y eso lo tienes que practicar en casa. Si puede participar el niño que pueda entender ese ejercicio, mejor. Pero la idea fundamental es que tú lo tengas claro desde el primer minuto. Ya, ponte por acá. Ponte por acá. Pero para eso es importante que, por ejemplo, el físico de la Maru llegue. Pues, ¿qué pasa si es más bajita? ¿Puede ser o no? Porque en este caso, ¿llegas, Maru? Súper alta. Llegas, pero considerando que eres alta. Claro. ¿Y alcanzas a desarmarlo, a soltar el cinturón? Podría ser factible que ese movimiento lo ocuparas por inercia y tirarte para el otro lado. Pruébalo. ¿Tratar de tirarme detrás del auto? Así. Sí, porque ayer tú dijiste, Jorge, si existía la posibilidad de que protegiera al niño. Esperemos. Eso. Ahí está. Sí, pero podría y te vas a asegurar a tu hijo automáticamente. Entonces trato de salir sacándolo. Exacto, abrazado. Eso ahí es mucho más difícil sacar el asiento, porque en términos prácticos a ella le va a costar más sacarlo de la silla en un espacio tan... la otra puerta. Pero la idea es proteger al hijo inmediatamente para salir por la puerta que posiblemente tenga la vía más rápida. Es lo que yo recomiendo. En este ejercicio, Luis, ¿quiere añadir algo? En este ejercicio, podríamos ejecutarlo. En este ejercicio... ¿Fue difícil? Ya. No, pero tendría que, como dice Luis, ensayarlo en mi casa y tratar de meterme detrás del auto. Para un tema de sacar a un niño de una silla, debo tener la precaución, voy a ocupar a Matías acá, de tomarlo desde la cabeza cuando es un lactante. Acerquémonos más a la cámara para que Esteban nos pueda captar. Si tengo un niño, tengo que tomarlo de la cabeza, si estoy en esta extensión en la emergencia, por favor, sí, el muñeco sería genial. Se lo pasamos, no hay problema, porque estamos en vivo y en directo. Acá está.
Luis, este es el micrófono. Dentro de ese... De nuevo, por favor, porque este es el micrófono. Ok, sorry. Una vez que ya tengo desatado el cinturón de seguridad, es tomar al niño poniendo la mano desde atrás para evitar un golpe demasiado brusco. Y posteriormente, ¿cierto? Quizás tomarlo de las entrepiernas y retirarlo hacia mi cuerpo para yo poder retirarme del vehículo. Esto pasa cuando tenemos lactantes. Hay que entender que el lactante, por normativa, debería mirar hacia atrás, ya sea en la parte de atrás del vehículo. Pero lo más importante es saber destrabarlo rápidamente. Segundo, tener la tranquilidad suficiente de tomar al niño con suavidad, no empujarlo. Lamentablemente, cuando uno se desespera, querida Priscila, puede, como decía Amaro al principio del ejercicio, tironearlo. Y al tironearlo le puede causar una lesión no tan solo al movimiento rápido, sino que también golpearlo con algún implemento del vehículo. Por lo tanto, tomarlo desde acá, desde la cabeza es vital. Después de las entrepiernas y retirarlo hacia mi cuerpo y yo poder de alguna manera retirarme del vehículo. No le pida permiso al delincuente para sacar al niño, usted actúe. Solamente actúe. Si tiene que descender del vehículo, en el segundo ejemplo, ¿lo podemos hacer? Es que sabes que además, antes del ejemplo, yo quiero decir algo bien importante que acabas de mencionar. Porque muchas personas... No, sin guagua, deja la guagua acá. Porque además, finalmente, muchas personas dicen que finalmente... Muchas personas piensan que van a dialogar con los delincuentes. Qué difícil es dialogar con delincuentes que además sabemos que no están con sus 5 sentidos. Priscila, yo voy a ser súper sincero. Sí. Es súper bueno los ejercicios, es súper bueno hacer todas estas prácticas, conocer la silla, conocer mi vehículo, pero nos enfrentamos a delincuentes que son imprescindibles. Ellos pueden salir con cualquier cosa, impredecibles, son violentos. Acá lo que primero es resguardar la vida de uno, no interactuar con el delincuente, ojalá lo menos posible. Cuando uno va con su hijo en una silla, obviamente que lo que uno va, el instinto de mamá, papá, va a ser automático y van a tratar de sacarlo rápidamente. Acá lo que se recomienda es no interactuar con ellos y el lugar hacia donde me voy a arrancar. Y ese lugar siempre es la parte posterior del vehículo. Porque estos delincuentes, como están con la adrenalina full, son violentos, quieren sacar todo rápidamente y sacar el vehículo y avanzar y salir. Lo que yo no puedo hacer es salir hacia acá, hacia frente del vehículo, para poder resguardarme, sino que ir al lado contrario. Y lo otro es que me pueda dar el tiempo para yo poder rápidamente sacar a mi hijo. ¿Cómo lo hago? Inclusive con un gesto, y algunas personas lo hacen. Yo saco la llave y la tiro abajo del asiento. Porque el delincuente va a estar preocupado a buscar la llave, mientras yo saco rápidamente a mi hijo, me voy hacia un lugar lo más lejano posible y ya pedir ayuda. De inmediato, pedir ayuda, llamar a los niveles de emergencia, pero ahí lo que recomienda uno es no interactuar. Porque lamentablemente tenemos casos en donde personas han perdido la vida por tratar de interactuar con personas que son imprescindibles. Claro, es un tiempo valioso que además se pierde. Qué rabia me da tener que dar recomendaciones para enfrentar a los delincuentes, cuando nosotros ni siquiera nos deberíamos ver enfrentados a estas situaciones. Totalmente, totalmente. Y más aún para cuando uno lo que busca es poder prevenir estos delitos. Pero hay que también ser súper realista. Uno se tiene que poner también en el lugar de las víctimas. Lo que pasó anoche, lo que pasó el fin de semana, uno se pone en el lugar de ellos. Uno también es papá, uno también es familia. Y siempre esta recomendación, esta sugerencia, pueden ayudar primero a salvar vidas, que eso es lo principal. Salvar las vidas. Y por eso es importante lo que están conversando acá, de poder conocer el vehículo, de poder salir rápidamente, de no interactuar con ellos. Y obviamente que pedir ayuda y llamar a los niveles de emergencia, que eso es lo que se busca. Sí, si es que tienen la posibilidad también, porque entre el nerviosismo le roban hasta el celular. Si es que en el mundo ideal podríamos saber cómo actuar, pero después cuando nosotros somos víctimas de la delincuencia, la verdad es que ahí nadie sabe cómo va a reaccionar de manera instintiva. Pero sí, aquí hemos aprendido cosas bien importantes. De alguna forma, proteger al niño cuando es muy chico, desde el interior del auto hacia atrás. Hagan ese ejercicio con su vehículo, vean qué tan rápido pueden hacer eso, porque protegen a la guagua y así pueden bajarla del vehículo. Lo segundo que tú decías, que además salir del vehículo, pero hacia atrás, porque los delincuentes lo que van a hacer es rápidamente avanzar y eso puede incluso atropellarlos, puede ser mucho más complicado. Y tú además nos dejaste con un ejemplo pendiente. A ver, estamos hablando de, como anoche lamentablemente, personas que se interactúan con niños demasiado pequeños lactantes. Sí. Cuando estoy ya con un niño más grande, que el caso del video que veíamos el día de ayer, la idea principal es enseñarles a los niños un poco más con conocimiento, cuando estamos hablando de sillas o alzadores, que la ley también, ojo, exige que nosotros andemos con ellos, enseñarle al niño a destrabar su propio cinturón de seguridad. Ojo, siempre tenemos que tener conciencia de que el seguro de niños que tiene cada vehículo debe estar activado, cosa de que en caso de no emergencia, en caso de jugueteo dentro del vehículo, los niños se pueden desatar jugando y abrir la puerta accidentalmente. Por lo tanto, no debe dejar de usar el seguro contra niños. Ahora,
educar a tu hijo, educar a los niños, no mirarlos en menos, sino que yo puedo educar a mi niño. Tenemos una emergencia, ya sea, ni Dios quiera, un accidente o en este caso una intención de un robo, él se destraba mientras que yo abandono mi puesto, le abro la puerta y le doy la instrucción, aléjate del vehículo, siempre mirando el entorno. Muchas veces, lamentablemente, estamos dentro de carreteras, por lo tanto lo importante es enseñarle a los niños, cuando salen del vehículo, acercarse o a un muro o a un lugar donde no haya circulación de vehículos, o en el mejor de los casos, asirse al papá. ¿Ya? Péscame, agárrame de la ropa, ¿cierto? Pero no te sueltes porque yo te voy a proteger. Ojo, no hay que interactuar con los delincuentes, no debe pedirle permiso, voy a sacar a mi hijo que está dentro, voy a sacar mi computador, mi teléfono, las llaves del auto. Eso, olvídese de aquello. Entrenar esta acción es importante, aprovechando que los niños también son partícipes de una familia. Ahora, conocer su vehículo. Como decía el teniente, muy importante, quizás tiene la frialdad de tirar las llaves debajo del vehículo, tirar las llaves lejos, le va a dar tiempo a usted para rescatar a sus personas. Eso es lo más importante. Sí, centrarnos en eso, en salvar nuestras vidas de la manera más segura posible. Lamentablemente tenemos que entregar estas recomendaciones porque es algo que está pasando y nos puede tocar a cualquiera y en cualquier minuto. ¿Vamos a una pausa? Vamos. ¿Y alcanzaremos a llegar al estudio? Ya, ustedes ahí van a ver a la vuelta. Vamos a la pausa y volvemos.